¿Qué tal, amigas y amigos? Estamos en 60 minutos con José Luis Yepes, su cita a través de Promar Televisión. Hoy vamos a conversar con otro personaje referente, en este caso con el doctor Rafael Pire Cordero, cirujano, quien además tiene para las leyendas ser el primer alumno inscrito en la Escuela de Medicina del Centro Experimental de Estudios Superiores, sede, actualmente conocido como Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado. Con él vamos a conversar sobre su vida a partir de este momento. Bienvenido al programa, doctor Pire. Bueno, muchas gracias. Me siento muy honrado casi por esta entrevista y estoy a su orden, pues. Doctor Pire, en el programa siempre nos gusta arrancar por esas raíces de nuestro personaje, que muchas veces el público desconoce. ¿Dónde nació? ¿En qué fecha? ¿En qué sitio? ¿Quiénes fueron sus padres? ¿A qué se dedicaban? Ok, yo nací en Carora el 8 de mayo de 1944, hace 77 años, unos cuantos. Mis padres, papá Rafael Pire, él era no de Carora, él era de Aregue, un pueblito cercano a Carora. Se dedicaba al comercio, sobre todo al trabajo de cuero, eso lo llamaban, o se llama, talabardería. Mamá era una señora de oficios del hogar. Me decía usted que en ese oficio de talabartería él era especialista haciendo sillas de montar caballo y eso. Cierto, sí, esas sillas las llamaban tereques, sí, todavía se llama así, tereques, por cierto, perfecto, de cuero repujado, unas sillas hermosas, pero papá pues le faltó visión de futuro y cuando empiezan a llegar los carros, estoy hablando de los años 50, papá dijo, no, pero ahora con carros, ¿quién más que tiene un caballo? Bueno, una silla de esas cuesta ahorita cualquier cantidad de dinero, pero bueno, así es la vida. Y su mamá se dedicaba a los oficios del hogar. Un hogar con 6 hijos, de los cuales usted era el mayor. Exactamente. ¿Recuerda cómo era esa infancia, siendo usted el mayor, con 5 hermanos más, en esa Carora del año 1944? ¿Cómo era? Bueno, era un pueblo colonial, eso como lo describe Rómulo Gallego, García Márquez en sus novelas. Entonces, sí, las casas eran de adobe, las casas buenas tenían techo de teja con caña brava y otras eran así de arena, tierra apelonada. Arcilla, seguramente la agarraban del suelo y hacían así, ese tipo de vivienda. Y por la calle, recuerdo que pasaban todavía carros de mula vendiendo leche, sobre todo vendiendo leche, recuerdo mucho. Y bueno, ese tipo de cosas de esa época. ¿Usted era una persona que le gustaba mucho jugar o era más bien tímido? Bueno, las dos cosas. Me gustaba jugar, sí, pero tengo cierto grado de timidez, posiblemente herencia de mi madre. ¿Y qué tipo de juego le gustaba practicar? Mira, en esa época los juegos usuales de los muchachos, en esa época no había televisión, ahí no había estos juegos de ahorita, Nintendo, nada de eso. Entonces eran ¿qué? Metra, boliche, perinola, bueno, y a veces si conseguíamos una pelotica, pues juegos de béisbol así, con una pelota, a veces de papel, de tela, y a veces de goma. En Carora hay muchos vientos, ¿les gustaba elevar papagayos? Ah, por supuesto, ese era uno de los juegos. ¿Y en qué escuela le tocó estudiar usted la primaria? Los 6 años de primaria lo hice en la escuela Contreras. Yo no sé si todavía existe, eso quedaba en la Plaza Bolívar, al frente. La directora era, hasta si recuerdo, Olga Castañeda. Y la primaria, bueno, una primaria feliz, sin ningún tipo de problema. ¿Qué es lo que le viene a la mente cuando hablamos de primaria? Quizás algún compañero en especial o compañera, quizás cuáles fueron esas asignaturas que se le hacían más fáciles o que a usted le gustaba más y cuáles de repente le sacaba un poquito del cuerpo. Mire, de compañero recuerdo uno que fue muy buen amigo, vivíamos a 2 casas y a los 2 nos gustaba la electrónica, estaba eso empezando. Y entonces en él era muy fino consiguiendo que se llamaban piedras de galena. Una piedra de galena es un simple diodo que se consigue en cualquier sitio. Bueno, con esa piedra de galena nos buscamos, ponían una antena que era una alambre de colgar ropa, una conexión a tierra que era el tubo de agua y unos audífonos viejos de esos
de recuerdos de la Segunda Guerra Mundial. Y en la Piedra de Galena, con una agujita, empezamos a buscar el sitio donde se conocía la radio y se oía la radio todas juntas. Pero como en Carora nada más había una sola, la Radio Carora, no teníamos ese problema. Sí, de hecho, usted me hace recordar la historia de la radiodifusión en Venezuela. Como al principio los transistores eran un poco costosos, entonces alguna gente que tuviese algún conocimiento buscaba a través de la radio de Galena, con la Piedra de Galena, poder sintonizar las emisoras y los programas, ¿no? Exactamente. Buena parte de ahí vino mi afición por la electrónica que duró muchos años. En la primaria las cosas más importantes, bueno, te recuerdo, sí, aprendí mecanografía, taquigrafía, taquigrafía no, caligrafía, pero eso no sirvió para nada porque mi letra siguió siendo mala toda la vida. Bueno, pero en su gremio no se distinguen mucho por la buena letra, ¿no? Eso es cierto, es verdad. ¿Alguna maestra o algún maestro en especial que le venga a la mente y por qué? No, realmente a los maestros no recuerdo. Recuerdo a la directora, nada más, no sé, porque era amiga de la familia, pero de los maestros no tengo ningún recuerdo. ¿Qué le gustaba hacer cuando estaba allá en el colegio, que salían al recreo? Caramba, es que usted me está haciendo preguntas muy difíciles, eso hace mucho tiempo. ¿Qué hace uno en el recreo? Correr, jugar con los compañeros. Sí recuerdo que por la ventana del salón llegaba una señora vendiendo una bandeja de dulcitos, pequeñitos pero muy sabrosos. Bueno, como esos dulcitos que así. De esa Carora de esos años, algún personaje, porque todo pueblo tiene su personaje. Yo recuerdo, por ejemplo, que en el Tocuyo todo el mundo conocía a la Loca Manuela. O al Chueco Eloy, que era uno que le gustaba dar serenatas allá en el Tocuyo. De esa Carora colonial, de esa Carora de los 40 y 50, ¿qué recuerdas? Bueno, Carora tiene fama de que hay muchos locos. Es más, es corriente hablar del cuarto de loco. En cada casa hay lo que llaman el cuarto de loco. No sé qué tanto hay de cierto eso, lo del cuarto de loco, es verdad. Y por supuesto recuerdo muchos loquitos, a veces ni tan locos, que deambulaban por las calles, los muchachos se metían con ellos y bueno, ese tipo de cosas. Y de esa Radio Carora, que era en ese momento la única radio allá en su pueblo, ¿recuerda algún locutor en especial o algún programa que a usted le gustaba sintonizar? Mire, programas de la radio, los clásicos, pero no de Carora, eran nacionales, el famoso Derecho de Nacer, los Tres Villalobos. El Derecho de Nacer con Raúl Amundaray haciendo el papel de Albertico Limonta, ¿no? Exactamente. ¿Cómo se llama? El de Amador Bedayán, que era... El Bachiller y Bartolo. El Bachiller y Bartolo, y después había otro, La Bodega de la Esquina, que era otro que había. ¿Llegó a sintonizar alguna radionovela de esas que hacía Arquímedes Rivero, Martín Valiente, o Tamacún, o Calimán, alguno de esas? Tamacún, sí. Lo bueno es que con el Derecho de Nacer, es más, esto creo que fue en toda Venezuela, a las 7 de la noche Venezuela se paralizaba porque estaba todo el mundo, amas de casa, todos pegados a la radio, que si ya don Rafael habló, etcétera, etcétera. Bueno, lo mismo pasaba en Carora. De hecho, fue tan exitosa que después, ya con la venida de la televisión, fue también una telenovela exitosa también. Exactamente. El autor era un cubano, Felipe Cañete, si mal no recuerdo, el Derecho de Nacer. Sí, exactamente. Después hicieron una película o un video, no sé exactamente. ¿Usted recuerda si le costó ir el primer día a clases en la primaria o si por el contrario lo vio como una aventura? No, ese detalle no lo recuerdo, no tengo claro. ¿Y por qué seleccionaron esa escuela? ¿Era la que quedaba más cerca de la casa? Era de las pocas escuelas públicas que había en Carora, si no la única, porque habían alguna otra privada, ¿no? El famoso colegio Cristo Rey, pero este era privado. Y usted estuvo viviendo entre las calles donde están los cines Salamanca y Bolívar. ¿Le gustó el cine? Bueno, sí, por supuesto, aparte que costaba $1 la entrada a patio, ¿no? Algo era más caro, no sé cuánto, pero era más caro. ¿Cuáles eran las películas así que más le gustaba o que la gente buscaba más? El cine mexicano, quizá. El cine mexicano tuvo mucha influencia en esa época, eran películas en blanco y negro. Y el nombre de las películas, en esa época estaba
Tintán, estaba el mismo Cantinflas, estaba esos otros artistas mexicanos que ya eso no queda ninguno. Así es. Tenemos que hacer una pausa, doctor, en esta conversación que tenemos en 60 minutos con José Luis Yepes. Hoy conversando con el doctor Rafael Pire Cordero, cirujano, quien además fue el primer inscrito en la UCLA, y de eso vamos a hablar más adelante, así que no se aparten de nuestra sintonía, que en breve tendremos mucho más del programa. Avanzamos en 60 minutos con José Luis Yepes a través de Promar Televisión. Y en esta oportunidad estamos conversando con el doctor Rafael Pire Cordero. Doctor Pire, nos hablaba de esa primaria en el segmento anterior. Ahora nos gustaría hablar de ese doctor Pire, pero el adolescente, el joven que va a estudiar primero la secundaria y luego la universidad. Háblenos de cómo se dio, de lo que usted recuerda, ese tránsito de la primaria a la secundaria, en qué liceo fue, todo eso. Sí, eso sí tengo más recuerdo. Cuando terminó sexto grado, que iba a empezar el bachillerato, en Carora apenas había hasta tercer año. Papá dice que bueno, al tercer año tendremos que ir a Barquisimeto, que es donde sí había el Lisandro Alvarado, el que había en esa época. Entonces vamos de una vez, pues. Entonces, cuando terminé la primaria, nos venimos todos para Barquisimeto. Y me inscribí en el Lisandro Alvarado. La inscripción recuerdo que no era una cosa muy difícil en esa época. Y de bachillerato sí hay varias anécdotas. Uno, que mi afición por la electrónica aumentó hasta llegar a construir incluso un transmisor con repuestos, con cosas viejas que me regalaban, etc. Un día, una vez, salí al aire, dije aló y alguien me respondió. Yo me asusté y apagué enseguida. Eso está prohibido totalmente, salir así al aire sin permiso. Había la llamada AAA, que era YB3 AAA, que era una estación gubernamental, y al que cazaran saliendo al aire sin papeles, sin permiso, eso iba preso. Y preso, quién sabe hasta dónde más. Entonces apagué eso y acabé con la transmisión ese día. Pero también hubo otra cosa. En bachillerato aprendí a jugar ajedrez. Un buen día se apareció Emilio Liáñez. Usted quizás lo conoció, es conocido aquí en Barquisimeto. Emilio Liáñez creo que se dedicaba al comercio, no sé. Muy aficionado al ajedrez. Llegó al liceo, dijo, mire, los que estén interesados, yo los sábados voy a venir a dar un curso de ajedrez. Bueno, me anoté y bueno, me fue bien hasta el punto de que en el 74, creo, conseguí el campeonato del Estado Lara. ¿Qué más hubo ahí en cuarto año de bachillerato? En el liceo se estudiaba una materia llamada dibujo técnico. Lo de técnico era un nombre nada más, eso no era dibujo técnico. Pero en la noche, el profesor Piñadaza, que lo daba en la noche, la segunda parte de ese dibujo técnico, era dibujo arquitectónico, lo daba en el instituto, en la Escuela de Artes Plásticas, creo que se llamaba, que lo dirigía el profesor Requena, y que, por cierto, al lado de mi aula estaba Esteban Castillo aprendiendo pintura con el profesor Requena. Otro gran maestro que de hecho ha tenido sus viajes a Francia, donde tuvo bastante tiempo radicado y obviamente es de renombre, ¿no? Esteban Castillo. Sí, a veces por ahí lo he visto. Bueno, otra cosa, cuando yo paso de primer año a segundo año, estando en segundo año, en el mes de noviembre, octubre del año 57, me participan, me llega un papel de dirección donde dice que yo he sido escogido como mejor alumno del primer año, y que me van a dar un diploma y una medalla en el acto oficial del liceo, que era en noviembre, no sé qué día, donde se iba pues, a coronar la novia del liceo. Todavía recuerdo el nombre, Elizabeth Gutiérrez, una muchacha muy bonita. Sí, estuvo saliendo en la prensa todos los años en esa fecha, saliendo la foto de ella. Bueno, lo cierto es que ese día de gala, y creo que fue en el Ayarí, bueno, el papá llegó, se buscó, acomodó un palto viejo, lo acomodó y a mí me acomodó y fui con él allá al Ayarí. Papá no es hombre, no era hombre de fiesta. Bueno, para mí fue una cosa, un salón grande, lleno de mesas, muchas luces, muy bonito. Para mí era una belleza y una novedad totalmente.
Bueno, cuando empieza a hablar Elizabeth, lo primero que dice, bueno, yo debería estar muy contenta y honrada por este galardón que me está dando el liceo, pero me siento muy triste pensando en mis colegas que están siendo presos y torturados por la Seguridad Nacional. Eso lo dijo en plena época de Perina. Por Claro. supuesto, se apaga. Que vamos a estar claros, eso era peligrosísimo decirlo en esos momentos de dictadura. Claro, no solamente así, sino que había toda una organización, se apagaron las luces, sonaron cohetes, tiros, yo no sé. Yo sé que papá me agarró, yo tenía 14 años, papá me agarró de un brazo y la carrera la pegamos hasta llegar a la casa. ¿Dónde estaban viviendo en ese tiempo? En la carrera 18, entre calles 31 y 32. Bueno, eso fue en noviembre, 17 de noviembre, algo así. El liceo lo cierran, lo vienen a abrir posiblemente en febrero, lo abren nuevamente el liceo. Cuando llego al liceo, ya yo estoy cursando segundo año, ya todo había cambiado, eran profesores nuevos, secretarias nuevas, director nuevo, es decir, de los viejos quedaban en pocos, todo cambió. Voy yo a la dirección a preguntar, mira, a mí que me iban a dar un diploma y una cosa, no, nadie sabía nadie de eso, casi. Esa fue una época muy delicada. A cualquiera, a usted le caía en la calle y le decía, mira, Pérez Jimenita, de la seguridad, le podían linchar, muy delicado. Bueno, ahí empezó las clases, ya sin mayor problema. En cuarto año, digo, hice dibujo de noche que me sirvió mucho para la universidad, porque cuando yo estoy terminando quinto año, yo estaba... ¿Agarró ciencia? Agarré ciencia. Sí, esa es la época de ciencias y humanidades. Creo que esas eran las menciones que ven en bachillerato. Eso ahorita ya no existe así, ¿no? No. Bueno, sí, agarré ciencia, porque mi idea era ingeniería eléctrica o medicina. Mi familia, por supuesto, quería que yo fuera médico. En esa época todo el mundo quería que los hijos fueran médicos. Creo que ahora como no tanto. Bueno, pero resulta que cualquiera de esas cosas no las había aquí en Barquisimeto. Tendría que irme a Caracas y papá habló conmigo y me dijo no, que no me podía costear la estadía allá en Caracas, pero que como ya salía por la prensa que pronto iban a abrir la Universidad de Lara, como se llamaba, que me aguantara unos meses. Bueno, de esos meses fueron 1 año y medio, cosa que yo sentí mucho, pues yo nunca había perdido un año. Pero en ese tiempo me puse a trabajar dibujo con un arquitecto conocido de aquí en Barquisimeto, y estuve trabajando esos 2 años que estuve sin estudiar, más los 6 años de carrera que yo seguía trabajando dibujo hasta que el día que me gradué. ¿Qué tal? Usted me decía que de niño, bueno, ya hacía radio con piedra de galena y todo lo demás. Parecía que todo apuntaba más bien a que hubiese agarrado una carrera de electrónica, ¿no? Sí, exactamente. Digo, estaba entre medicina y electricidad, pero como que lo que empezó fue medicina, no tenía otra opción, así es que nada, vine por medicina, de lo cual estoy muy contento, por cierto. ¿Se dio eso en el marco de una decisión familiar o fue más bien una decisión individual? Háblenos cómo fue ese proceso en el que usted ya le dice a sus padres, yo voy a estudiar tal carrera. Es que no había mucha opción, era lo único que había, no había chance de salir de aquí de Barquisimeto, entonces no había ingeniería aquí no había universidades, entonces esa fue la única opción y bueno, está bien. Háblenos entonces de esa experiencia, porque entiendo que usted fue el primer inscrito. Antes no existía esa oportunidad de universidad, lo que ahora es la UCLA, pero que en su momento se llamaba sede, ¿no? Háblenos cómo fue ese proceso de inscripción, a dónde los convocaron, a dónde fueron ustedes, qué tienen que llevar. Háblenos sobre eso. Sí, la creación del CEDES que se debe al director, el primer director fue el doctor Lorenzo Antonio Vivas, tachirense, que, bueno, se decreta la creación del CEDES en el año 1962, creo que en septiembre, se hace el decreto de creación. De hecho, la fecha que se conmemora es el 22 de septiembre. Creo que esa es la fecha del decreto. Junto con ese decreto salió el del pedagógico también. El Politécnico. El Politécnico, de verdad, tiene razón. Bueno, se empieza el doctor Vivas a moverse porque el primer año de medicina no era como en las otras universidades, se empezaba por anatomía, histología. No, aquí había un curso básico primero. Eran 6 años en total, pero había un curso básico donde se veía química, física, matemática, que a muchos no les gustó eso. A mí sí, a mí me gustaban esas materias. Bueno, el doctor Vivas se encargó de buscar a los profesores a otras cosas. El profesor tenía que ser no un profesor de bachillerato, sino un nivel un poco superior, porque era un nivel universitario. Entonces se trajo mucho de Colombia, vinieron muchos colombianos, muy buenos por cierto, hicimos muy buena amistad con todos ellos. Muchos de ellos
todavía queda uno vivo, que es el profesor Luis David Morante, profesor de sociología, excelente persona, y, bueno, el promotor de deportes, promotor de de los profesores, de toda la asociación de profesores. Bueno, la otra cosa, además de conseguir profesores, hacía falta un local. El local se estuvo dando vueltas, por fin se consiguió que estaba el Hotel Nueva Segovia, antiguo Hotel Cuatricentenario, estaba solo, ese había sido inaugurado en el 52, fue la Cuatricentenario de Barquisimeto, junto con el Hospital Central y junto con el Obelisco. Entonces, bueno, el Estado le asigna en comodato ese edificio a la universidad. El hotel no estaba desmantelado, es más, las habitaciones estaban completas con sus cosas de hotel. Bueno, se empieza a ir a las clases. Pero antes de eso, en el mes de octubre, un año antes, se hizo un examen de admisión, que fue en el Liceo Mario Briceño Iragorri. Acudimos cerca de 200 aspirantes para 120 que eran los que se iban a aceptar. Hubo un examen de admisión por cierto, la inscripción, como muchos amigos me dicen que sí hice la cola de madrugada para inscribirme primero. No, llegó un telegrama a la casa, por favor presentarte el día a las 8 de la mañana, el día tal, a la sede de la Escuela de Medicina, allá en el Hotel Nueva Segovia. Bueno, allá llegué, estaba solo, estaba en la oficina, estaba el doctor Zapata, supe quién era después, la secretaria, estaba una mesita de esas grises. Y había un señor flaco en una esquina con una cámara fotográfica, que fue quien tomó la foto. Ese señor flaco después fue muy amigo mío, Otto Cividanes Lira. Fue quien tomó la foto y fue quien hizo la publicación en el Impulso. Y que posteriormente fue como periodista del Impulso y tuvo órbita científica, entre otras recordadas columnas, ¿no? Sí, él era el equivalente al que había en Caracas, que era ciego. Aristide Bastida. Aristide Bastida, exactamente. Él era el local de aquí. Muy buena persona, hicimos muy buena amistad, entre otras cosas, porque también a él le gustaba, bueno, de ciencia le gustaba todo, pero le gustaba la astronomía. Y yo en esa época ya me había comprado un telescopio. Bueno, no, quizás el telescopio fue después ya graduado de médico. En ese momento no tenía dinero para eso. ¿Qué más? Ahí hubo... Bueno, pasaron a Bueno, vamos a hacer una pausa, doctor, para no interrumpirlo, porque me parece interesante que ahorita llegamos hasta la inscripción, ¿verdad? Que fue usted el primero que se inscribe. Y en el próximo segmento vamos a hablar de cómo fue esa carrera universitaria, ¿ves? Y junto con esa carrera, cómo fue paulatinamente creciendo también la universidad. Breve pausa y regresaremos con más. Estamos en 60 minutos con José Luis Yepes, hoy conversando con el doctor Rafael Pire Cordero, primer inscrito en la Escuela de Medicina de sede, lo que ahora sería o es la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, UCLA. Doctor, entonces nos hablaba de que, bueno, le llegó un telegrama, usted fue el primero que se inscribe, que las inscripciones fueron en el Hotel Nueva Segovia, que ahora sede del rectorado de la UCLA. Háblenos de cómo entonces fue, una vez inscrito, cómo fue todo el proceso ya de iniciar clases y desarrollar cada una de estas clases y cátedras pues, en su carrera universitaria. Realmente debíamos haber empezado 120 estudiantes, pero hoy hubo uno que falló, no sé por qué. Eran 3 salones de 40 estudiantes cada uno, y teníamos profesores de matemática, física, química, biología, castellano, inglés. Los recuerdo casi todos. Y bueno, el inicio bastante bien. Los inicios son tortuosos, sin embargo, estuvo bastante bien. Aparte que los profesores eran profesores ya de carrera, veteranos en eso. Y todo transcurrió muy bien hasta que llegamos al 5º año. En el 5º año sí se produjo el primer encontronazo, por decir así. Es que el sede se seguía llamando sede, Centro Experimental. Nosotros nos enteramos que los colegios médicos, para poder inscribir o registrar como médicos, tenían que estar graduados en una universidad. Y nosotros, aunque tuviéramos la categoría universitaria, no éramos universidad desde el punto de nombre, por lo menos. Entonces,
Bueno, ahí hubo una discusión por meses y al final, como no se llegó a un acuerdo, hubo una huelga. La primera huelga que hacíamos, una huelga larga que duró 7 meses o 9 meses, duró esa huelga. Esa tuvo repercusión nacional. Toda la prensa diariamente se explicaba, era cómo iba la huelga, se hicieron marchas a Caracas. eh, eh, bueno, todo tipo de cosas hasta que por fin se llegó a un acuerdo, se cambió, quitaron al doctor Viva, hubo una junta directiva temporal mientras se escogía al rector y bueno, y se iniciaron las clases. Entonces ya se le cambió el nombre de sede por Universidad Regional Centro Occidental y ese es el nombre que aparece en mi título. Eh, bueno, aquí hay una cosa que poca gente conoce. La primera promoción nos graduaron por secretaría. Ahí no hubo toga ni birrete ni acto especial. Fue por secretaría, ¿por qué? Porque ya la universidad tenía 2 carreras más, que eran agronomía y veterinaria. Ellos habían empezado un año después de nosotros. Y claro, nos íbamos a graduar juntos, pero había una diferencia como de 2 o 3 meses por cuestión de algún tipo de problema. Entonces el rector era el doctor Argemiro Bracamonte. Él quería hacer un acto único, grandioso, fastuoso, de las 3 carreras, primeras carreras universitarias de aquí de Lara, y nosotros le decimos que nosotros teníamos interés en empezar a trabajar cuanto antes, no nos podía lujo de esperar 2 o 3 meses. Hubo discusiones, conversaciones, y no llegamos a nada. Entonces al final dijimos, bueno, nos graduamos por secretaría, pues. Y efectivamente, la primera promoción se graduó por secretaría. Una observación aquí. Eso ahorita no se puede hacer. La inscripción por secretaría se puede hacer después del acto formal. Después, ¿sí? La graduación. La graduación, sí. Después del acto formal académico. Pero en esa época no había una reglamentación clara, pues nos graduamos por secretaría. Hubo sí, los actos que nos hizo la Gobernación del Estado Lara, en el Juárez hubo la entrega de medallas. Creo que era Pepín Montedioca el gobernador en esa época. Y bueno, terminamos, cada quien se fue para su sitio. Veníamos de diferentes estados de aquí de Venezuela. ¿Recuerda algunas particularidades o algunas anécdotas adicionales de esa carrera universitaria? Quizás algún determinado profesor o alguna cátedra. Porque ustedes estaban siendo pioneros. Sí. Prácticamente ahí uno entre profesores y estudiantes había una hermandad realmente. Los fines de semana nos íbamos para los piconeros, todavía existe casi. Bueno, a tomar lo que se tomaban los estudiantes en esa época, cerveza y ron. Es más, íbamos a hacer rural en Veragacha. Había una pasantía por Veragacha y una vez metimos en Veragacha y se nos atravesó un ovejito. Sí, la mamá brincó un cerrito y el becerrito llegó, no un cerrito, el corderito llegó y se resbaló y se agarró. Los compañeros de estudio querían pues, hacer un hervido con él. Yo me opuse rotundamente, es más, eso fue motivo de disgusto por unos cuantos días con ellos. Y me lo llevé para la universidad. Bueno, y allá lo aceptaron, los bedeles, además le traían comida, lo querían mucho. El animalito llegó, creció hasta el 10 cuernos. Alguien les enseñó o lo aprendió solo a dar topetazos, sobre todo a las muchachas. Cuando se bajaba el cafetín, que estaba en el subsuelo, en el sótano, si algún estudiante bajaba el cafetín, cuando lo veía el ovejito, que lo pusimos resbalón porque se cayó, les llegaba y daba el topetazo y la tumbaba. La cosa llegó a mayores hasta que un día me llama el rector en ese momento, que ya era Bracamonte, creo, y me dice que yo tengo que llevarme, me da 24 horas para que me lleve a ese animal de ahí. Me lo llevé para mi casa, al patio, pero papá no lo aguantó 2 días porque acabó con todas las matas. Al final, papá consiguió una granja de un amigo y ahí se fue, y hasta ahí supe la historia del famoso resbalón. De todos esos que se iniciaron, ¿cuántos finalmente se gradúan? 25. Empezamos 119 y nos graduamos 25. El primer gran filtro fue del primero al segundo año.
al segundo año ya éramos 60, la mitad. Entre hombres y mujeres, ¿no? Sí, porcentaje un poco más de hombres que de mujeres. Cosa que no ocurre hoy día en la educación, donde hay más mujeres cursando que hombres, ¿no? Eso me he enterado de que hay más mujeres que hombres. No, en esa época la mayoría eran hombres. Y estudiando medicina, ¿comenzó a sentir, digamos, el gusto o la pasión por un área o una especialización específica de la medicina? Sí, ya en plena carrera ya empieza a gustarme la cirugía. Entonces ya ahí me decidí que yo iba a ser cirujano. Uno se gradúa de médico general. Pero en ese momento, si quiere especializarse, pues tiene en ese momento 4 opciones: medicina, cirugía, pediatría, obstetricia. Bueno, yo decidí cirugía. Pero hay un paso, por ejemplo, después de graduado hay que hacer lo que se llama un internado o un rural de 2 años. Bueno, el internado se llama rotatorio porque uno rota por las diferentes especialidades. Y después de esos 2 años es que se empieza la especialidad, ya cirugía, medicina, lo que haya escogido cada quien. ¿Eso los hizo dónde? En el hospital central. Antonio María Pineda. Exactamente. Okay. Luego que se gradúa de la universidad, ¿cuáles son las decisiones siguientes que toma el doctor Rafael Pire? Bueno, no, yo estaba claro que iba a hacer cirugía, entonces efectivamente hice la residencia en cirugía y simultáneamente empecé a hacer petición para entrar a la universidad como docente. Después de tener residencia como 3, 4 años de cirugía, pues me aceptaron como residente, como profesor asistente, y me mandaron para morfología, para anatomía. Usualmente a los cirujanos nos escogen para anatomía, cosa que no nos gusta mucho porque anatomía, sobre todo el formol, es muy fuerte. Eso pega la nariz, pega los ojos. Pero bueno, allá pasé 3 años hasta que se va a dar inicio a los posgrados universitarios. Entonces, eso lo motoriza el doctor Carlos Abarce. Y un buen día me llama a mí y me dice: mira, que voy a pasar al hospital, al posgrado, que me encargue yo de fundar la cátedra de cirugía experimental. Digo: doctor, pero yo de cirugía experimental yo no sé nada. Yo sé cirugía, pero no sé cirugía experimental. No importa, te mandamos a Caracas, ya duras 2, 3 meses allá entre el hospital clínico y el Vargas, que ellos tienen un instituto de cirugía experimental. Y efectivamente, pues me fui para Caracas, duré varios meses en allá. Una de las cosas que recuerdo que me enseñó uno de los profesores era que, mira, la cirugía experimental no es para que el estudiante aprenda a hacer nudos y suturas. Eso lo aprende en su casa con un pedazo de tela y un portaagujas. No, es para hacer cirugía de verdad. Y si es experimento, mejor todavía, que lleven algo. Eso lo apliqué yo aquí. Entonces, ok, vengo, yo fundo la unidad de cirugía experimental. Bueno, era otra época. Yo hice una lista de las cosas que necesitaban para usar un pabellón completo de personas, y a los 3 meses yo tenía todo el material aquí, sin faltarme nada. Y estoy hablando de camilla, de mesa quirúrgica, caja de instrumental, batas, gorros, una maquinita elemental de anestesia. Bueno, todo eso. Y hicimos contacto con la escuela de veterinaria para que nos suministraran los animales, los perros. Eso funcionó perfectamente y se hicieron varias cosas, los que se daban en primero y segundo año, pero al año, lamentablemente, la tipografía que quedaba en el hospital, que quedaba en el sótano, cerca de ahí, desde hacía tiempo ellos estaban pidiendo que lo sacaran del sótano, que allá hacía mucho calor, que etcétera, demás, y utilizaron como excusa el pabellón de cirugía experimental, que allá aparece un perro muerto, que no sé qué más, etcétera, cosa que era mentira, pero bueno, esa fue la excusa que ellos dieron. Entonces me llamó el director del hospital que teníamos que suspender temporalmente esa actividad. La temporalidad pues dura hasta hoy día. Pues, yo seguí como docente de técnica quirúrgica, pero teórica, y la parte práctica la hacían ellos con sus cirujanos respectivos. Bien, vamos a hacer otra pausa en esta conversación que tenemos con el doctor Rafael Pire Cordero, y así que no se parten de nuestra sintonía porque ya venimos para la parte final. Bueno, mi papá para mí es mi mayor inspiración, es mi orgullo, y bueno, le doy gracias a él por todo lo que soy actualmente.
Avanzamos en 60 minutos con José Luis Yepes, hoy conversando con el doctor Rafael Pire Cordero. Doctor, entonces, bueno, se gradúa, usted se decide especializarse en cirugía. ¿Qué viene después? Sí, no les había dicho que todo el tiempo de estudiante de medicina y graduado de médico, yo hice mucho cine aficionado, pero finalmente le tomé un poco más de seriedad y empecé a hacer películas de operaciones quirúrgicas. Hice un par incluso de películas ya con personal, el mismo personal del hospital, por ahí está en YouTube, se consiguen. Esas películas eran en Super 8. El Super 8 es un carretivo que dura 3 minutos. Bueno, y eso se daña. Las películas esas formales tienen una matriz que la tienen guardada en una caja, una bóveda de seguridad a tal temperatura que no le entra nada de polvo. Bueno, realmente yo descuidé eso porque fueron bastante material que yo tenía que lo usaba con los estudiantes mostrándoles diferentes operaciones. Bueno, en realidad por descuido mío, porque tiene otra explicación. Cuando empieza a salir el cine digital, empieza a salir el famoso beta y el VHS. Yo tuve tiempo de pasar estas películas que todavía estaban buenas, haberlas pasado a Betamax o a otro formato. Y no lo hice. Bueno, lamentablemente esas películas se dañaron. Apenas me quedaron 2 o 3 que me quedaron ya descoloridas, con muchos defectos. Bueno, y ya habíamos pasado del beta, el Betamax, a la parte digital ya, la que existe hoy en día. Y la diferencia de una película de 3 minutos a una cinta de Betamax que puede durar 1 hora, la diferencia es muy grande. La película había que mandarla, en esa época creo que a Panamá para que se hicieran revelado. En Venezuela no se hacía, después se empezó a hacer en Caracas. Eso había que esperar 15 días. En el Betamax, en el VHS, uno ve de inmediato la película. Muy tristemente, vamos a filmar esto. En realidad de filmar viene de film es película. Ya ahorita se usa película, se usa video. Pero bueno, esta es la costumbre que quedó. Bueno, de esas películas dejé pasar la época del VHS, dejé pasar la época digital. Al final, quise hacer algo por fin. Busqué las películas, no, tenía 40, 50 rollos, estaban dañados. Entonces se humedece, olor a acetona, etcétera, agarra hongo. Bueno, habían 2 o 3 que más o menos servían y que empecé a mí en mi casa con el proyector de cine de Super 8 que todavía tenía y una cámara de video. La saqué muy mala calidad, están puestas en internet. Otra cosa que hice en la universidad, y eso sí fue para la universidad, o mejor dicho, eso fue primero para la clínica. Yo fui de los primeros que compré aquí las computadoras, las llamadas portables de mesa. Había las grandes computadoras que eran un edificio, habían las PC, las llamadas computadoras personales. Las llamadas PC que las sacó IBM y luego otras compañías siguieron allá. Bueno, yo compré una llamada Tandy Radio Shack, TRS-1, modelo 1. Eso tenía tremenda memoria de 4K. Ahora son 16 GB que tiene la memoria ahorita, pero bueno. Es más, lo que uno hacía en Basic, era el programa que ellos traían, al apagarla se borraba y había que volverlo a escribir nuevamente. Hasta que entonces aparecen los discos flexibles. Primero de 8 pulgadas, después de 5 1/4 que tuvieron mucho auge. Luego el pequeñito en plástico, más resistente y sólido, de 3,5 pulgadas, con más capacidad de almacenamiento. Bueno, entonces yo empiezo, estando ya directivo en la clínica donde trabajaba, yo sé que había un contrato con una compañía que quedaba al frente, y todas las semanas veía un señor, un maletín, se metía en un cuartico donde estaba la computadora, era una PC, era algo más que PC, traía un disco grande de 8 pulgadas, hacía algo, yo como directivo le pregunté y no me quiso decir nada, era un misterio en esa época, pero no hay manuales de eso, no hay manuales, pero la computadora yo tengo, trae como 4 manuales, bueno. Al final dije, no, yo voy a hacer este programa. Empecé a estudiar por mi cuenta, un lenguaje de programación
hice un programa para la clínica de hospitalización. Este programa llegó incluso, mandamos a hacer hasta los cheques, hablamos con el banco, hicimos los cheques en formas continuas, y de modo que el programa está imprimido, los cheques con los honorarios de los médicos. ¿Qué clínica estamos hablando? El centro médico. Okay. Y al frente quedaba la Olivetti. O sea que gran parte del trabajo se alivió con eso, y eso funcionó varios años muy bien. Y es más, hubo varias clínicas que fueron allá y vieron eso y les gustó, y les hice el programa, lo copié. Pero yo lo cobraba muy barato, nada, y no le hacía mantenimiento, y al final, por supuesto, al programa hay que hacerle mantenimiento. Y en el centro médico, un buen día llegó una directiva del cual yo no era de su agrado, que acabó con el programa y contrataron otro. Pero a raíz de esa experiencia en programación, me decidí, hablé con el director de la Escuela de Medicina, que todavía se llevaba el registro académico por tarjeta, que yo quería computarizar eso. Como no, digo, pues aquí no hay computadora, no importa. Yo me traigo una de mi casa, póngame una secretaria para que meta los datos, nada más. Y ese hice el programa de registro académico que se usó muchos años. Y después de ahí, como ya yo fui a formar parte del posgrado, entonces hice lo mismo con posgrado. El posgrado, le hice un programa donde te veía todo, el registro de posgrado, incluso los exámenes. Sí, para ingresar a posgrado se exige credenciales, la nota promedio de medicina y un examen escrito. Ese examen era 80 preguntas. Recuerdo que para correr el día del examen teníamos que quedarnos 8 o 10 profesores todo el día para corregir las 80 preguntas. Era tipo test, después de todos modos es trabajo. Y con el error humano, que ese lo hay. Entonces, yo supe que había unos lectores ópticos de marca, que el papel, uno llenaba, lo marcaba la respuesta correcta. Bueno, lo pedí, me trajeron el lector óptico, lo programé, y bueno, total que lo que antes te duraba todo un día, en media hora se hacía con ese lector óptico. Parece una fotocopiadora, pasando hojas y hojas. Y un poco después, incluso las notas, después de revisarlo, las ponía en internet. Los estudiantes salían del examen corriendo a buscar. Aquí no había en internet muchos pasitos, pero había las llamadas salas de navegación. Si iban para un sitio de navegación, a meterse en internet para ver su nota. Para ese momento era todo un adelanto. En este momento era un adelanto. Mira, ese programa duró más de 15 años, duró ese programa trabajando. El lector de óptico se dañó y más nunca se arregló. Pero duró más de 15 años ese programa, por lo que me dice mi secretaria. Yo sé que hace algunos años, yo tengo de jubilado ya 21 años, que yo no voy a la universidad. Hace algunos años me llamó una secretaria: mire, doctor, aquí con el programa tenemos un problema, casi mire, yo durante muchos años estuve pasando cartas a la Comisión de Informática que mandaran a alguien que hiciera un programa, porque este programa ya estará muy viejo ya. Como toda la universidad, hasta que no falló completo, ahí sí mandaron a la carrera uno. Bueno, cuando me llamó la secretaria, mira, hija, les digo la verdad, yo ni siquiera me acuerdo con cómo lo hice. Claro. Doctor, y a lo largo de su carrera, pues ha viajado a prepararse en otros estados, en otros países. Háblanos sobre eso. Le puedo contar, no, cuando he viajado ha sido sobre todo a Estados Unidos, porque tengo un hijo que vive allá, pero no, a otros países no. Tampoco he hecho posgrado nuevo, aparte de cirugía. Me sentía muy cómodo con cirugía, pero sí hubo otras cosas que yo hice. Estos ya son hobbies. ¿Le puedo hablar de eso ahorita? Claro, vamos a hablar de sus pasatiempos, que algunos son pasatiempos y otros no tanto. Pues. Exactamente. Por ejemplo, la parte de astronomía, que siempre me llamó la atención. Cuando, es más, ya a los pocos tiempos de graduado, que compré un telescopio más o menos decente, Otto Cividanes iba con frecuencia a la casa para observar el cielo. Y Otto Cividanes, que era un gran organizador, dijo: mira, vamos a crear la Sociedad de Astronomía de aquí de Lara. Está bien, pues. Y una vez empezó y sacó una libreta y empezamos a hacer los reglamentos. Un día llega y me dice: mira, chicos, estamos perdiendo el tiempo. Eso ya existe. ¿Cómo la cosa? Sí, ¿cómo no? Son las hermanas Silveira, es el apellido, exactamente. Dos señoras bastante mayor. Una era la presidenta y la otra la secretaria
de la directiva, y esa era toda la situación. La señora, la que era la presidenta, creo que no caminaba porque no se levantó del sillón en ningún momento. Y la otra que sí caminaba, pero estaba casi ciega, que hace años ya no veía estrellas. Bueno, esa era la directiva que había. Bueno, en todo caso, ya hay una directiva, ya no podemos hacer nada por ahí. Pero después, ya un poco más a fondo, hice un chalecito allá en Guayamures, cerca de Río Claro. Lo hice a mi gusto, le puse un techo corredizo, compré un telescopio ya de cierta categoría, computarizado. Entonces estoy haciendo astrofotografía como por 10 años. El techo era corredizo, yo abrí el techo. Y tomé unas cuantas fotografías de nebulosas, galaxias, cosas de esas que así. No era un invento mío, ni tampoco era una cosa nueva, pero bueno, las había sido todas por mí. Pues. Es más, incluso conseguimos que en el CIDA, el Centro de Astronomía que queda allá en Mérida, allá en Mucuchíes, nos permitieran usar uno de los telescopios de eso no lo usan los aficionados. Tampoco no lo maneja, esto lo manejan los técnicos, pero nos permitieron que fuera usada con una webcam, tomar fotos astronómicas. Bueno, cuando yo las publiqué, eso fue una sensación de que un aficionado a que con una webcam tomara fotos de esa categoría y tuviera un telescopio de 10 metros de largo. Bueno, yo estuve con astronomía como 10 años, hasta que al final, bueno, el chalet allá de Guayamures se robaron todo y abandoné, se lo vendí. Y no se robaron el telescopio porque estaba en un sitio incómodo y eso no es una cosa para los ladrones. Bueno, bueno, además de eso he hecho aeromodelismo, he hecho, bueno, cine, sonido. Y en la parte familiar, doctor, ¿cuántos hijos tiene? Si alguno se dedicó también a la medicina. Sí, tengo actualmente 6 hijos, perdí uno hace muchos años. Tengo 5 hijos, una de ellas, la penúltima, es médico, dermatóloga. Hizo medicina interna y dijo dermatología. Le está yendo muy bien, por cierto. Tiene graduada de dermatóloga 1 año, 2 años. Parece que, no, en mi familia hay muchos médicos. 2 de mis hermanos son médicos. Una de mis hermanas, el cuñado, el esposo de una de ellas, es médico también. Mis hijas, Sofía es médico y su esposo es médico también. Y una sobrina es médico. Es decir, en mi familia estoy rodeado de médicos. ¿Los nombres de sus hijos? El primero, Alexander, son 2 matrimonios. Alexander, el mayor, de 46, 7 años, vive hace 18 años en Estados Unidos. No ha vuelto, ya se queda allá y no viene tampoco. Está casado, tiene un hijo, trabaja en el área de computación. La segunda hija, Marianela, trabaja de administradora, en administración, trabaja en Alaplaf, ¿sabes? Bueno, trabaja ahí. En el segundo matrimonio está Carlos, también en el área de computación, está actualmente en Uruguay, Montevideo. La cuarta, que es Sofía, la que es dermatóloga, y la última que le mostré la foto ahorita, que tiene 18 años, lo acaba de cumplir, ella está en Lima, en Perú. Doctor, ¿le gusta la lectura? Mucho. Mucho. Yo en mi casa con la pandemia yo no me aburrí para nada. Yo soy muy casero. Yo desde 2 años yo no salgo de apartamento, salgo 2 veces por semana allá a la Basta a comprar algo de comida y del resto leyendo. Y últimamente me he aficionado un poco al YouTube, al video de YouTube, pero la parte científica o literaria. Okay. ¿Y en la música le gusta? La clásica música laica sobre todo. Ahora, usted me pone una pieza que la oigo todos los días y me pregunta el nombre, no lo sé, no recuerdo. Cuando usted le viene a la mente algún paisaje en específico, ¿cuál es? Caramba, eso está difícil porque paisajes del mundo. De Venezuela, los de Mérida. De hecho, en vacaciones yo siempre iba a Mérida varias veces. Fui cuando el pico estaba nevado, una vez pasando por en el camino hacia el trayecto hacia Mérida. Pico del Águila. En el Pico del Águila había nevada, ese tipo de cosas. Sí. Pero del resto del mundo, bueno, en Estados Unidos, en Los Ángeles, visité el telescopio, el que en una época fue el más grande del mundo, el telescopio de Monte Palomar, un espejo de 5 metros. Ya quedó muy atrás. Sí, estuve allá, hicimos una visita. Creo que todavía funciona, pero también lo usan mucho para
En Estados Unidos usan todo este tipo de cosas para turismo Y le saca provecho. y le saca provecho y dinero, por supuesto. Así es. Doctor, ¿qué características usted ya a esta edad usted cree que tiene de su madre y cuáles de su papá? Mire, de mi padre posiblemente un poco el carácter, papá era de carácter fuerte, yo tengo algo. Y de mi madre, la timidez, mamá era tímida, yo quizás era tímido antes, ahora ya no tanto, pero bueno, va cambiando. ¿Algún personaje familiar o no que usted ha admirado? A Cristo. Ahora Cristo, no el Cristo Dios, yo no soy religioso, el Cristo hombre. Es admirable que una persona con 12 discípulos hace más de 2000 años actualmente tenga más de 1.000 millones de seguidores en el mundo. Es admirable. Y que haya dividido la historia. Y que haya dividido la historia, por Antes y supuesto. después. Sí, señor. A esa cámara, doctor Pires, ¿cómo le gustaría a usted ser recordado? Mire, esa pregunta yo la he oído varias veces y me la he hecho y realmente yo no tengo respuesta. Porque ¿a quién se recuerda? A los que han hecho algo para el mundo. Se recuerda a Cristo, tanto lo bueno como lo malo, ¿no? También se recuerdan a los malos, qué sé yo, Nerón, a Calígula, más nuevo Hitler, pero de allá, de esa época, Gengis Khan. Bueno, entonces, realmente yo no he hecho nada así, para que me recuerden. El hecho del primer inscrito, eso es una cosa de azar totalmente. Yo no hice nada para que me escogieran a mí. Porque que te saca una lotería, por lo menos compré el billete. Yo ni eso compré. Aunque una vez hablando con el doctor Zapata, que fue quien me inscribió, años después, que le pregunté por qué. Carlos Zapata. Carlos Zapata, Que fue rector y además gobernador en el estado Lara. Fue director de escuela, fue rector y fue gobernador. Un hombre, y como clínico, un clínico brillante. Bueno, le pregunté a él que por qué me habían escogido a mí. Él no recordaba mucho, que parece que fue porque salí muy bien en la prueba esa de actitud académica. Entonces no recordaba mucho bien. No sé si es por eso. Bueno, doctor Pires, muchas gracias por habernos atendido hoy. Y bueno, quiso la vida que hiciéramos este programa en las instalaciones de los profesores de la UCLA, siendo usted jubilado pues, de la universidad, habiendo entregado tantos años también a la pedagogía, a formar nuevas generaciones, nuevos talentos en el ámbito de la medicina. Gracias por atendernos en el día de hoy, compartir con todos nosotros y con los televidentes de 60 Minutos. Bueno, gracias a usted y gracias a los televidentes que han tenido la paciencia de escucharme, porque realmente mi voz es muy monótona, duerme a la gente. Dice usted, doctor, pero es reconocido. Gracias hemos estado compartiendo estos 60 minutos con el doctor Rafael Pires Cordero. En la cámara de Carlos Guerra, les habló José Luis Yepes, será hasta una próxima oportunidad.